Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy, les vengo trayendo al canal otro análisis de una audio historia zombie que ronda por internet. En esta ocasión, le tocaría una serie relativamente nueva, proveniente del canal de Giovanni Drake. Así que gente, si ustedes así lo gustan, no olviden apoyar a este canal comentándole chido, y por sobre todo, suscríbanse a su canal. Así que sin más, comencemos con el video. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bien. Lo primero que se nos menciona en el capítulo es el título del mismo, el cual llevaría por nombre Un día poco común. Por lo que, yo me estaría imaginando que estaría haciendo referencia a la transición que hay entre una vida normal a una vida de superviviente apocalíptico. Es decir, a cuando ocurre todo el hecatombe. Ya veremos más adelante si mi corazonada era cierta o no. Después tenemos la presentación de la fecha en la que estaría ocurriendo los primeros segundos del capítulo. A mi parecer, esto fue mostrado como si fuese una especie de diario. Aquí un paréntesis chicos. No porque una historia muestre fechas, inmediatamente significa que sea de las típicas historias de diarios que muchos aquí conocen de la comunidad de audiohistorias. Recordemos por ejemplo, que el libro de Drácula, de Bram Stoker, fue escrito con una forma similar. Toda la historia había sido contada mediante cartas que le llegaban al protagonista de la historia. Si mi memoria no me falla, esta forma de contar historias es conocida como forma epistolar. Si me equivoqué de nombre, corríjanme en los comentarios chicos. Pero volviendo al tema, yo estoy casi seguro de que esta historia fue escrita más o menos de la misma forma de lo que pasó con Drácula, y que no precisamente tenga un parecido al modo diario que muchos seguramente ya conocen. Ya veremos más adelante qué ocurre. Una pequeña observación que tendría aquí sería que, al parecer, cada que hablara un personaje, pondrá en pantalla un letrero que diga qué personaje estaría dialogando. En este caso, sería el de un conductor de camión, debido a que, acompañado del letrero con la palabra conductor, puso una imagen de un camión lleno de carga, a punto de partir. Esto, de cierta manera, ayuda al público al saber qué personaje es el que estaría hablando, pero aquí le veo un par de problemas. Y es que sí, ayuda un cierto porcentaje de tu público a saber qué personaje es el que se estaría mostrando en pantalla. Pero también recuerda, joven Jedi, que habrá otro porcentaje de tu público el cual no esté prestando atención a la pantalla. Por lo que, mi recomendación en este tipo de casos sería que dejes que tus personajes hablen por sí mismos. ¿Cómo decirlo? Que la forma en la que cada personaje se exprese sea la forma en la que tu público sepa quién es el que estaría en escena. Ya sea que estén mirando la pantalla tu público o no. Darles personalidad a tus personajes. No sé, de ejemplo así rapidito sería que si un personaje habla de forma más relajada y otro no. Es decir, que X personaje habla como lo haría por ejemplo una persona de barrio. Otro que habla un español neutral y cosas así. De esta manera, aunque ambos personajes estén usando la voz loquendo o la voz robótica de tu preferencia, el público sabrá quién es quién, debido a la forma de expresar de cada personaje. Y de esta manera, evitarías poner textos en la pantalla, para que el público sepa quién es quién. Claro que, si esto ya lo haces en la historia, ya que apenas llevo 8 segundos del primer capítulo XD, entonces déjame decirte que lo haces bastante bien. Lo único que tendrías que hacer sería quitar la guía al público de saber qué personaje es el que estaría hablando, y quedaría bastante bien el producto al final. Un pequeño consejito al momento de escribir voces robóticas, mi estimado, sería que
debido a que ciertas voces están programadas de una forma en particular, al momento de hablar en español, lo pronuncian un poquito mal, a como realmente tendrían que sonar. Por ejemplo, cuando el conductor habló sobre unas hamburguesas, pero la voz robótica lo pronunció como hamburguesas. Para que suene a como realmente nosotros escuchamos la palabra hamburguesas, lo que tienes que hacer es escribirlo de forma errónea por desgracia. Por ejemplo, el nombre de Jonathan en el Loquendo lo escribí yo bien, como nosotros escribimos normalmente ese nombre. Pero, la forma correcta que se debe escribir en estos programas sería Jonathan, intercambiando la J por una I griega. Y claro, poniéndoles acento en la O para hacer la entonación adecuada. Te paso el tip por si no lo sabías. Ya que a mí me costó varias veces el agarrarle la onda a esta forma extraña de escribir XD. Esto no es error tuyo, o que la obra nomás por eso, ya no sirve, y es 0 de 10, y ZZZ. No, claro que no. No es tu culpa, sino más bien de estos programas que usamos XD. Bueno, pasando poco más del minuto, sí pasó lo que dije al principio XD. Sobre lo de la personalidad de cada personaje. Entonces, solo para mejorar un poco más esa escena, yo lo que te recomendaría sería que, cuando un personaje le conteste a otro, diga al final el nombre de a quien le está dirigiendo la palabra. Para que así, el público que no esté prestando atención a la pantalla, sepa el nombre de los personajes. Ya que, hay un cierto, y muy grande porcentaje de público, el cual, no presta atención a la pantalla. No por mala onda, sino porque hay algunos que se ponen este tipo de video historias de fondo, mientras ellos hacen otro tipo de cosas. Desde limpiar su cuarto, hasta hacer su tarea. Bienvenido a DocTops. Así, de esta manera podrás darle la misma información de lo que pasa en tu historia, a cada sector de tu público, y así ninguno se perderá de ningún detalle de la misma. Algo que noté, es que en cuanto el grupo de amigos aparece, uno de ellos, en el minuto 1 con 21 segundos, se llama Juan Carlos, pero a los pocos segundos se cambia el nombre a Jean Carlos. Aquí tengo una duda, mi estimado escritor, ¿fue un error de dedo al momento de editarlo? ¿O es que hay otro amigo que se llama Jean Carlos? Coméntamelo aquí abajo en los comentarios por favor. Porque si medio me saqué un poquito de onda. Otra cosilla que note, es que el capítulo en su gran mayoría, no tiene música, o algún otro sonido de por medio. Como por ejemplo, cuando la madre de Alexa, la chica del grupo, le llama. Ahí hubiera estado bueno, que pusieras el efecto de sonido, de un celular sonando. O, por ejemplo, cuando ven a varias personas reunidas, hubiera estado bien que pusieras el sonido de gente murmurando, o cosas por el estilo. Aquí, me voy a inmiscuir un poquito. Si el motivo de esta falta de sonidos fue, porque en el dispositivo en el que editas, es una papa como el mío, lo que te recomiendo que a mí me funcionó, fue que, después de haber grabado todo el video, y que le quería agregar algún sonido, o unir dicho video con otro, debido a que tuve que dividir el video que originalmente tenía planeado en 2 partes, debido a que mi tostadora no aguantaría compilar tanto, fue que, como bien dije, dividí el video en partes, y al final, uní todo en otro archivo de video. De esta manera, el archivo nuevo que estás haciendo, es mucho más liviano para los dispositivos, a diferencia de, por ejemplo, tener un archivo de compilación de video en el cual, no sé, pusiste como 15 audios Loquendo, más imágenes, y que con eso ya se te comenzaba a crashear el dispositivo. De esta manera, podrás agregarle lo que te faltó ponerle en un inicio, y sin perjudicar a tus dispositivos. O, si el motivo de la falta de sonidos, fue porque no sabías en dónde o cómo descargarlos y buscarlos. Pues, es fácil. Lo único que tienes que hacer es, escribir tal cual en YouTube, el sonido que deseas agregar. Por ejemplo, sonido de gente tosiendo, y te saldrá el archivo que desees. Solo tienes que copiar el link del video, y después descargarlo en alguna página gratuita del Google, que te permita eso. También habrá algunos sonidos de este tipo, en la biblioteca de YouTube, aunque son más escasos. Lo que ocurrió en todo el capítulo 1, fue que, bueno, ¿recuerdan al conductor del principio? Pues terminó atropellando a alguien, quien se puso a la mitad de la carretera. Presumiblemente, no apunto a que sería un infectado. Después pasamos al grupo de jóvenes, presumiblemente protagonistas de esta historia, hablando sobre su día a día, y a los lugares a los que visitarían, y demás cosas. Ven un accidente por ahí, y platican sobre un derrumbe de un edificio, cerca de la playa. Y eso, sería el primer capítulo.
Dura 5 minutos sí, pero eso del edificio me llamó la atención. Estoy pensando en que quizás sea alguna pista sobre algún evento importante más a futuro en la trama. Ya veremos. Ahora, pasemos al capítulo 2. Bien. Lo primero que vemos al iniciar el capítulo 2 es que nos ponen una intro un tanto curiosa. Que, de una, pensé que el man la había hecho con IA, o una cosa así. Porque bueno, creo que los médicos y la criatura que aparece ahí eran de Resident Evil, presumiblemente el Némesis. Ahora, mi pregunta aquí sería, si esa introducción tiene algo que ver con la historia en sí, o solo fue un poco de adorno por los loles a la historia. Si es lo primero, joder, ya quisiera ver a los zombies mutados que tendrá esta historia. Si es lo segundo, pues, me dejarán con esta cara. Ok. Volvemos con el grupo de amigos de la vez anterior, hablando entre sí, mientras rondaban un poco por una calle algo sola, y que eso no era normal de aquí en Latam. Digo, esa forma de ubicarnos geográficamente con la narración en la historia estuvo bien, solo le faltaría que, para hacerlo un poco más exacto, y que el público pueda saber realmente en qué país están, pues, decir directamente, el país en donde transcurre todo esto. Después comienzan a hablar sobre algunos videos algo extraños, en el que los suben a redes, y de inmediato los tumban. Vamos que en resumidas cuentas comienzan a hablar sobre la propagación del virus zombie. Solo que aquí, nuestro querido Juan Oín Carlos, nos comienza a decir posibles inicios de esta propagación del virus. Agarrando un poco la esencia de lo que sería el despertar de los muertos, de Zack Snyder, en el que no se sabía con exactitud de dónde provenía, y que incluso se teorizaba que venía del espacio. En este caso, nos lo menciona como un objeto en el cielo. O, quizás otra forma de explicar esto, sería con una liberación de algunos simios de un laboratorio. Un poquillo ahí del planeta de los simios Reference, XD. Pero está bien hasta cierto punto. Porque bueno, está jugando con el espectador, a que él mismo adivine cuál sería el verdadero origen del virus. O, podría dejarlo en incógnita, así como en la peli de Guerra Mundial Z, y no habría problema. Si es por el camino de los simios, estaría bueno ver que los simios también están infectados. Y ver a animales zombies. Después a nuestros queridos protagonistas, les cae el ojo azul. Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Viniéndolos a arrestar, debido a que habían dicho que habría un toque de queda. Nuestros protas le dicen al poli que no habían escuchado que hubiese toque de queda. A este último le vale verdura, y aún así, se los lleva arrestados. Por lo que seguramente querrá mordida, para poder sacarlos. De hecho esto precisamente lo comenta el Carlos, ya que menciona que el poli siempre les preguntó sobre su situación económica y demás. Mientras tanto, en la casa de Alexa, se preguntaban en qué momento llegarían todos a esa casa, ya que tenía una hora, desde que había caído la llamada. Aunque, aquí no entendí muy bien, ya que la madre, dice que hace una hora, le había llegado una llamada perdida, y era toda la información que tenía sobre ella. Pero, en el capítulo 1, se nos mostró que Alexa y la madre habían conversado un poco. Quizás fue un desliz del escritor, o no sé, quizás no preste mucha atención, ya veremos qué onda. Después el narrador nos movía directamente a una fría noche en la ciudad de Nueva York, en la que se estaba planeando hacer un par de experimentos ilegales. Algo que sí pude notar de diferente entre cada capítulo, fue que en este segundo, hubo muchísimas más canciones que en el primero. Por lo que, es de aplaudir, que el escritor, se haya dado cuenta de eso, y que lo haya corregido a tiempo. Claro, aún le falta más camino por recorrer, pero nadie nace sabiendo gente. Y bueno, al poco tiempo de estar en esta cárcel un científico nos revela el origen del todo lo que estaba por ocurrir. El cual sería, que pues prácticamente, las dos teorías. O sea, la del meteorito y los monos, eran dos piezas, de un mismo rompecabezas. Debido a una sustancia que cayó del meteorito, se usó en los simios, para poder curarlos, de cualquier enfermedad. Y ahora, se busca que eso mismo, se replique en los humanos. Y pues bueno. Esta es una que todo se sabe. Todos ya no solemos que no va a resultar como tal dicha cura. No lo digo por el escritor de esta historia. Sino más bien, porque ya es un tropo que todas las historias zombies hagan lo mismo. Me recordaría un poco todo esto a la peli de Soy Leyenda. En la que, buscaban curar el cáncer, pero resultó todo mal. Algo más que quiero comentar acerca de este capítulo es, que el narrador
Por ejemplo, en un inicio, no actuaba como uno, porque esta historia está escrita en tercera persona. Para lo único que servía el narrador, era para hacer transiciones entre un escenario u otro. Vamos, que sería algo así como el narrador de Bob Esponja. Pero ya casi al final del capítulo 2, esto se corrige de una forma brutal. Hay más descripción del escenario, de las cosas y de las acciones de los personajes que en el resto del capítulo 1 y 2. Por lo que es nuevamente de aplaudir al escritor que haya corregido esto a tiempo. Y por sobre todo que cambio. Honestamente sí me sorprendió la primera versión del narrador, con esta última del capítulo 2. Que sí es un salto bestial de descripción. Claro que aún le falta más camino por recorrer, pero vamos. Siempre sé aplaudir las mejoras que se le hagan a una historia. Aunque eso sí, la forma en la que ocurrieron los eventos en estos minutos del capítulo, fue otro tropo de las pelis ochenteras de Estados Unidos. En la que ven un ducto por el cual escapar de la comisaría, y escapan los muchachos. Obvio, tuvieron un poco de dificultad, ya que los perros medio los detectaron, pero nada más. Aunque, sí me dejó una duda al final de este capítulo. ¿Qué pasó con Alexa? Que yo recuerde venía con los muchachos. Entonces, a ella no la arrestaron. Ella se fue antes de que eso ocurriese. Y de ser así, ¿dónde se encontrara ella? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Pero bueno, quizás nos lo expliquen en el capítulo 3. Lo primero que vemos fue que aquel componente que se nos había informado con lo de la cárcel resultó ser todo un éxito. De momento, claro está. Prácticamente el sujeto al que le inyectaron ese líquido se curó de toda la enfermedad que lo aquejaba. Después, pasamos a Ecuador, en el que son oriundos nuestros protagonistas jóvenes. Bueno, al menos ahora ya sabemos de dónde es que provienen todos nuestros muchachos. Hubiera estado mejor hace un par de minutos. Y nuevamente, el narrador sigue en mejora constante. Nuestros protas comentan sobre esa vacuna completamente milagrosa, y que prácticamente todos los humanos se estarían inyectando esto. Menos ellos. Bueno, Aaron, uno de los protagonistas, sí se inyectó. Y pues bueno, como ya nos lo sabíamos, todo el planeta comenzó a descomponerse. Un dato importante de esto fue que se nos mencionó el porcentaje de infectados / curados con esta vacuna milagrosa, el cual fue un 60% de la población global. Por lo que, a mi parecer, sirve perfectamente para que haya un verdadero apocalipsis. Digo, ¿se imaginan que el 60% de la población cambie de golpe a zombie? Sería un caos absoluto todo eso. Incluso creo que al propio ejército le costaría trabajo contener a tantos, y por sobre todo, organizarse para que salga todo bien. Después los chicos se van al lugar donde más frecuentan, y terminan teniendo su... Bueno, no sé si contaría como primer contacto con la infección, ya que no vieron a ningún zombie. Lo único que escucharon fue una multitud gritando. Por lo que, inmediatamente, huyeron del lugar. Después, nos topamos con la sorpresa de que, el padre de Carlos, es trailero. Y, ¿recuerdan el inicio del capítulo 1? Nos mencionaban un camionero. El capítulo 3, inicia a principios de 2027 y el capítulo 1, inicia a principios de diciembre del 2025. No sé, algo me dice que ya todo acabó para el padre. Se me hace que ya pereció, o quizás no. Ya veremos a futuro. Y al final del capítulo, nos cuentan un poco sobre el backstory de Carlos, diciéndonos cómo es que es su familia y demás. Digamos, que estaría casi cruzando el lado de sobreexposición, pero al mismo tiempo no. Ya que, esto, se nos contó de una forma más o menos orgánica, diría yo. En un escenario construido, para que el personaje, se desahogue con su amigo. Aunque salió un poco de la nada, he de admitir. Quizás sí sea, debido a que el capítulo duró apenas los 10 minutos, y no hubo forma en la que se pudiera extender un poco más el pensar de los personajes, o crear un escenario un poco más disfrutable para el espectador, y saborear cada una de las descripciones que hubiese en ese escenario. En conclusión, yo diría que Los últimos en la Tierra, de Giovanni Drake, al principio inició un tanto floja, debido a la falta de descripción del narrador, o la falta de sonidos y demás. Pero, después la historia, poco a poco fue tomando forma, y mejorando geométricamente. Es decir, a niveles bastante altos. Que claro, como todos, aún faltan cosas por mejorar, pero yo diría que va por buen camino la historia, y esperaré pacientemente sus nuevos capítulos. La verdad, es que me llamó mucho la atención la historia de Carlos, y quisiera saber un poco más sobre él.
Siento que el escritor de esta historia tiene algo grande planeado con este personaje. Y bueno chicos, llegamos al final del video. Si les gustó, no olviden dar like, comenten y compartan con sus amigos. También díganme qué otras historias les gustaría que les dedicara video. Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues, como ya no sé qué más decir, les deseo un bonito día, tarde o noche.